comenzar de la siguiente manera hoy. Esta semana estaba leyendo una encuesta de una empresa que se dedica al rubro de la salud, que se llama Abbott. Es una empresa a nivel mundial, tiene muchas filiales en todo el mundo. Y ellos hicieron una encuesta en todas sus bases en los 5 continentes. Y esta encuesta buscaba contestar la pregunta: ¿qué es para ti una vida plena? ¿Qué es para ti una vida plena? Y los resultados fueron más o menos los siguientes. Digo más o menos porque las estadísticas en la publicación que encontré en algunos aspectos son solo aproximadas. Dice que más del 32% de los encuestados a nivel internacional afirmaron que la familia es el elemento clave más importante para vivir una vida plena. De hecho, ocupó el primer lugar en casi todos los países, la familia. También la encuesta arrojó que las personas, para vivir una vida plena, pensaban que lo que había que hacer era tener una actitud positiva frente a la vida. Una actitud positiva frente a la vida. También la mayoría de los encuestados evidenciaron que el dinero y el tiempo son largamente los 2 desafíos más importantes que deben enfrentar independientemente del lugar del mundo donde vivan. Y esto es muy importante porque para nosotros muchas veces el tiempo y el dinero son cosas demasiado importantes, y cuando no tenemos dinero o no tenemos tiempo, pensamos que no podemos vivir una vida plena. Ahora, lo más importante que las personas quieren para sus hijos y así vivir una vida plena es que sus hijos, miren, ni siquiera ellos, sino que sus hijos tengan salud. Esto fue el 41% de los encuestados por Abbott dijeron que para vivir una vida plena era necesario que sus hijos tuvieran salud. Por otro lado, los encuestados de Australia y Francia dijeron que la aventura es el segundo factor más importante para vivir plenamente. Fueron los 2 únicos países que incluyeron este atributo entre los primeros puestos. La aventura, salir de viaje, pasarlo bien, ese tipo de cosas. Ahora, mientras yo leía esta encuesta, pensaba en esto. Por ejemplo, mi esposa y otras personas en la iglesia están enfermas en este momento. ¿Es el hecho de que estemos enfermos o tener a alguien enfermo en nuestra familia sea un impedimento para vivir una vida plena? El tiempo y el dinero también son importantes, pero si no tengo dinero, si no tengo plata, ¿será como un impedimento para vivir una vida plena? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ahora, si no tengo la posibilidad de embarcarme en una gran aventura, si no puedo ir al Caribe, si no puedo, no sé, pasarlo bien un poco, ¿será eso un impedimento para tener una vida plena? El tema que quiero compartir con ustedes hoy día es precisamente cómo vivir una vida plena más allá de las estadísticas. Así que les voy a pedir que oremos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy día tú nos hables y que nos des de ti. Enséñanos, Señor, hoy, ¿qué es lo que realmente significa vivir una vida plena? Abre nuestros ojos, Señor, y nuestros oídos espirituales para ver y escuchar con nuestro corazón lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día quiero que examinemos un pasaje de la Escritura que en lo personal hacía tiempo que no leía y que dice relación con
un pacto muy particular que en el pueblo de Israel algunas personas hacían, y era lo que está ahí, que es el voto nazareo. Había un grupo de personas que hacían este pacto con Dios con el fin de acercarse a Dios, y a eso se les llamaba nazareos. Cumplían con ciertos ritos en el judaísmo, y a esas personas que cumplían con esos ritos se les llamaban nazareos. No confundir nazareo con nazareno. Nazarenos son los de la ciudad de Nazaret, es un gentilicio. Pero nazareo eran este grupo especial de personas que escogían hacer este pacto, tomar este voto por un tiempo determinado para apartarse más, para estar con Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque más allá de lo que dicen las estadísticas, si tú tienes una familia y estás medio mal en tu familia, o si te divorciaste, o no tienes una familia, no tienes un marido, no tienes una esposa, ¿sabes qué? Eso no es impedimento para vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque los que tenemos a Cristo en el corazón dependemos de lo que Cristo hace en nuestra vida para vivir una vida plena. ¿Sabes que hay gente que puede estar en la cárcel y aún así vivir una vida plena? Hay gente que está en el hospital y aún así viven una vida plena. Sin embargo, conozco gente que tiene todo el dinero del mundo, son sanos y viven una vida miserable. Hace algunos años, y esto es muy, muy especial, pero me llamó la amante de un ejecutivo importante de una empresa de retail en este país. Y lo digo así porque esa es la verdad. Y me llamó y me dijo: mire, pastor, yo lo llamo, usted no me conoce a mí, yo no lo conozco a usted, pero me dieron su número, no sé quién se lo dio. Y me dice: yo ya no hallo qué hacer con este hombre. Está en una depresión tremenda y le dije que vaya con usted, así que va a ir esta semana. Ya, bueno. Y lo esperé. En ese tiempo teníamos la oficina en la casa, no teníamos todavía el centro comunitario. Y llegó en la hora concertada este hombre, y llega en un BMW negro así, espectacular. Se baja un tipo estupendo, un cincuentón más o menos, pelo canoso, alto, flaco, un traje Armani así, pero maravilloso. Yo lo vi y yo dije: wow. Le abrí la puerta, lo senté ahí en mis sillas de plástico que tengo en la oficina, y se siente el hombre y me dice: ¿sabe, pastor? Mi vida es miserable. Yo llego a mi casa y mi esposa, mi mujer y mis 2 hijas suben al segundo piso y me dejan almorzando solo. No me hablan hace más de un mes, ni mis hijas ni mi esposa. Estoy viviendo solo en un departamento que arrendé, donde tengo solamente mi cama, y me muevo en helicóptero por todo Santiago, pero mi vida es un infierno. Queridos, queridas, yo sé que la plata no es un requisito necesario para vivir una vida plena. Es más, si nosotros acumulamos bienes, muchas veces acumulamos más preocupaciones nomás. Supongamos que yo puedo tener una casa en la playa. Supongamos. Si alguno de ustedes quiere tener una casa en la playa, no sé cuántos tienen una casa en la playa, pero los que tienen una casa en la playa saben esto: que una vez que tienes la casa en la playa, tienes que preocuparte por la casa en la playa. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay que ir no solamente a veranear, hay que ir de repente te llaman y te dicen: hay una gotera en la casa en la playa. Se tapó una cañería en la casa en la playa y está la cocina inundada. Ahí va a tener. ¿Cierto? Se metieron ladrones a la casa en la playa. Y ahí tenéis que ir otra vez. O sea, no estoy diciendo que sea malo tener una casa en la playa, sino que tenemos que asumir que muchas veces las cosas que consideramos una bendición puede que nos traigan mucho más problemas que otra cosa. Por lo tanto, los bienes, el dinero, no son el requisito necesario. Y el hecho de que tú no los tengas no significa necesariamente que no puedas vivir
una vida plena. En el pueblo de Israel existía este grupo y que era una categoría de gente que en algún momento decidía tomar este voto, que se llamaban los nazareos. Y los nazareos cumplían con ciertos ritos, pero la palabra nazareo literalmente en el idioma original significa segregado, o sea, alguien separado, apartado. Ahora, la palabra segregado, la palabra apartado, no tiene una connotación muy feliz en nuestra cultura. Sin embargo, para los judíos, la gente que vivía vidas más plenas eran los nazareos. Culturalmente para ellos consideraban como un privilegio ser un nazareo. Porque por un tiempo, porque la mayoría eran votos temporales, por un tiempo tú te desvinculabas de las cosas terrenas para enfocarte en Dios y para enfocarte en lo que realmente importaba. Yo no voy a hablar mucho de en qué consistían los nazareos y todo esto. Voy a hablar de algunos ritos que ellos hacían. Solamente mencionar que era un voto temporal en su gran mayoría. La gente lo tomaba temporalmente, por meses, por años quizás, pero por breve tiempo. Solamente hay 2 personajes conocidos en la Biblia que tomaron el voto nazareo desde que nacieron hasta su muerte. Uno fue Samuel, el profeta Samuel, y el otro fue Sansón, los que menciona la Biblia. No sabemos si hay más que tomaron ese voto en forma de por vida, pero todos los demás lo hacían por tiempos. También se dice que Juan el Bautista podría haber sido nazareo, pero no hay evidencia bíblica que respalde eso. También se dice que Jesús podía ser nazareo, pero tampoco lo dice la Biblia. Pero sí quiero decirles que cualquiera sea quienes eran, la sociedad judía consideraba a los nazareos eran los que mejor vivían, los que tenían una calidad de vida mayor. ¿Por qué? Porque se enfocaban en lo que realmente era importante. ¿Ok? Más detalles de los nazareos, usted búsquelo en Wikipedia. No voy a hacerles perder el tiempo diciéndoles cosas que ustedes pueden leer. Así que vaya a Wikipedia y ponga nazareo y va a salir un montón de cosas ahí. Yo me voy a enfocar en 4 ritos en realidad, que dice la palabra de Dios que los nazareos hacían. Y vamos con la palabra. Esto está en Números capítulo 6, versículos 1 al 4. Aquí está el primer rito que los nazareos hacían. Números capítulo 6, del 1 al 4. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando una mujer u hombre haga un voto especial, un voto que lo que consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Una de las cosas que hacían los nazareos como rito era que ellos se abstenían del vino. Y no solo se abstenían del vino, sino de todos los derivados de la uva, por un tiempo. Si usted piensa hacer un voto nazareo, bueno, eso nos deja varios afuera. Pero yo quiero ir más allá, porque esto no se trata solo del vino. En el contexto, ¿por qué estaba esta prohibición sobre los nazareos? Porque el vino es una bebida embriagante que te hace perder la cabeza, te hace perder los cabales. Hoy día tuvimos una aventura con la Sofi, con mi hija, porque veníamos para acá a la iglesia y había un hombre ahí en Barros Arana que le estaba pegando a otro, en plena calle. Y se notaba que al que le estaban pegando estaba borracho, se notaba. Y el tipo le pegaba combo, le pegaba patar, se sacó la chaqueta y le pegó con la chaqueta. Y de repente, yo veía que los autos pasaban y nadie hacía nada. El tipo lo dejó botado ahí, se fue y la gente pasaba. Increíble, es increíble. Nadie se preocupó de ese hombre. Y yo me paré, me detuve y dije: ¿qué hago?
llamo a carabineros, llamé a carabineros, como dicen, nuestras líneas están ocupadas. O sea, si el pobre hombre estuviera que se muere, se murió, digamos. No, nada contra carabineros, ya, pero más o menos esos son los servicios que tenemos. Y dije, bueno, nadie hace nada, carabineros tampoco. Heme aquí, Señor. ¿Me entiendes? Y dimos la vuelta. Y cuando regresamos, el tipo que se había ido, que le había pegado, volvió. Y lo estaba agarrando así. Y yo me bajo y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo con el hombre? Y me dijo, no, es que este es un curado. Me dijo, y además es minusválido y anda curado. Y se arrancó. Y ya le dije, súbanse al auto, yo lo llevo. Y en realidad el tipo estaba ebrio. Imagínense, o sea, una persona minusválida en la calle, expuesta a todo, porque no estaba en la vereda ni siquiera, estaba en la calle, a plena calle. Y nadie se fijaba en él. Me acordé del buen samaritano. Yo no sé si el hombre tirado en la carretera estaba sano o ebrio, pero el buen samaritano lo agarró, lo subió a su auto, a su caballo, no sé, a su camello, ¿qué habrá sido? Y lo llevó. Íbamos de camino, se subió otro encima que lo andaba buscando. Yo dije, ¿a qué hora nos cogotean aquí? Pero se subió y siga para allá nomás, siga para allá. Y yo, ay Señor, así como muy seguro, pero transpirando por dentro, así que, ¿qué iba a pasar? Y de repente el curado me mira y me dice, pero me miró, me dijo, ¿usted es evangélico? Y yo le dije, sí. ¿Usted es pastor? Sí, le dije. Me dijo, gracias padre, me dijo, gracias padre. Y el hombre, los hombres que venían al lado me dijeron, gracias padrecito. Yo los dejo que me digan padre, porque yo soy papá, soy padre de familia, tengo 2 hijos. Entonces, y los dejamos ahí, gracias a Dios llegaron, era verdad, lo llevaron a su casa, lo llevamos a su casa y de vuelta la Sofi me dijo, nos faltó algo. ¿Qué le dije? ¿Y qué tal si orábamos por el curado y quedaba sano? Me dijo. Lo podíamos haber hasta invitado a la iglesia. Se me fue. Pero quiero decirles esto, cuando vean cosas así, no es que, no se quejen. No se quejen, ay, es que el gobierno no hace esto. Ay, es que los carabineros no hacen. La Biblia dice que tú y yo somos luz y sal de la tierra. Quizás no podemos hacer todo, pero algo podemos hacer para bendecir al prójimo. Anoche estuvimos en un retiro junto con el pastor Jorge y también Bastián, y salió un hombre que se notaba recién llegado a la iglesia donde fuimos, y él dijo, ¿saben qué? Yo siempre consideré a los cristianos que solamente se hacían cariño entre ellos nomás y no les importaba el resto. Muchas veces esa es la imagen que damos, queridos. Y puede que no esté al alcance tuyo hacer todo, pero algo puedes hacer. Amén. Si tienes un auto, no esperes que llegue el gobierno. Dios te dio un auto, usa tu auto. Si Dios te dio comida, no esperes que otros lo hagan. No esperes que el pastor lo haga. Si tú tienes comida, comparte tu comida. No puedes solucionar toda la vida, pero sí puedes, en algún sentido, entregar un poco del amor de Dios a gente que está perdida, que no tiene idea de que hay un Dios que les ama. Eso no era para nada parte del sermón, pero bueno, suena bien. Los nazareos se abstenían del vino. El vino, por antonomasia, es algo que te hace perder la cabeza. Mi pregunta es, ¿qué te hace perder la cabeza a ti? ¿Te hace perder la cabeza tu pega? ¿Te hace perder la cabeza tu pololo, tu polola? ¿Te hace perder la cabeza tu carrera? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que funciona como vino para ti?
¿Qué es lo que te mueve y te aleja de Dios? Y tú dices, no, o sea, Dios puede hacer todo esto, pero esto no, esto lo tengo que hacer yo. ¿Sabes qué? Eso es el vino para ti. Puede que no seamos alcohólicos, puede que no seamos drogadictos, pero hay cosas que de repente a nosotros funcionan como una droga, funcionan como el vino. Y puede que sean cosas muy buenas, queridos. Puede que sea un hijo, una hija, puede que sea la esposa, el marido, puede que sea la familia. Son cosas buenas. Nadie dice que trabajar es malo. Pero si empieza a tomar el lugar de Dios en tu casa, en tu caso, tienes que empezar a ponerlo en equilibrio. Y quiero darles una tarea. En la tarde, después del almuerzo, tome la siesta, tío Leo, tome la siesta, descanse. Y después agarren, no sé, métanse a la Biblia, a Bible Gateway, no sé, a cualquier cosa de la Biblia digital, y agarre y ponga esto, vino. Y busque en Proverbios las referencias que hay al vino. Se va a impresionar de las referencias que hay al vino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comparamos el vino con aquellas cosas que atrapan nuestra alma y que no son Dios, empezamos a darnos cuenta cuál es el destino de simplemente seguir metidos en esas cosas y dejar a Dios de lado. Todas las cosas que nos desestabilizan de nuestra relación con Dios son cosas de las cuales nosotros deberíamos mantener en equilibrio. Y aquí les doy algunos pasajes, solamente anótenlos. Proverbios 20, versículo 1, Proverbios 21, versículo 17, Proverbios 23, 20, Proverbios 23, 31, Proverbios 31, 4. ¿Cuál es tu vino? ¿Qué es lo que te hace perder el equilibrio? ¿El sexo? ¿La pega? ¿El fútbol? ¿La polola? ¿Los estudios? ¿El pololo? ¿Qué te hace perder el equilibrio? Los nazareos tenían que abstenerse del vino. Otra cosa que los nazareos hacían era tener la cabeza cubierta. El mismo pasaje de Números capítulo 6, en el versículo 5 dice, mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Una de las características de los nazareos eran que eran medio rastas, así, tenían pelo largo, se dejaban crecer el cabello. ¿Y por qué se dejaban crecer el cabello? Funcionaba eso como le llamaban los judíos, le llaman como un kipá natural. El kipá es como ese sombrerito que usan los judíos para entrar a la sinagoga. ¿Qué significa eso que tenían ese sombrerito? No era simplemente un adorno. El kipá en la cabeza de los judíos significa que ellos están sometidos a una autoridad más grande. Significa que hay alguien sobre su cabeza. Hay alguien a quien le tienen que rendir cuenta. Y el significado espiritual de esto, de tener la cabeza cubierta, ellos tenían el pelo largo como una forma de decir, yo voluntariamente rindo cuentas a alguien más, superior a mí. ¿Y qué claves hay para vivir una vida plena? Primero, elimina de ti aquello que te embriaga, aquello que te desestabiliza, aquello que te aleja de Dios. Segundo, mantente rindiendo cuentas. Y no solo a Dios, querido. No solo a Dios, sino a alguien de carne y hueso que te pueda preguntar y decir, ¿y cómo estáis? Alguien que te haga las preguntas difíciles. ¿Hay alguien en tu vida que represente una autoridad para ti?
¿Alguien en tu vida a quien le rindas cuentas? Varios de ustedes me dicen, no, bueno, usted es el pastor. Sí, pues, pero yo no voy a andar chicoteando a nadie para decirle, a ver, cuéntame todas tus cochinas. No, no. Eso no depende de mí. El que quiera vivir una vida de apariencia, eso es entre tú y Dios. Pero si tú quieres vivir una vida de verdad, yo te animo a que rindas cuenta. Y aquí ahora ya vemos 4 pastores, más líderes de grupos pequeños, a los cuales tú y yo podemos rendir cuenta. Muy bien. ¿Alguien que te pueda decir cómo estás de plata? ¿Cómo están tus hábitos? Ese hábito con el que luchabas, ¿cómo andas en eso? Alguien que te diga, que te pregunte, entre en el lenguaje futbolero, en el área chica. ¿Mm? ¿Sabes que eso te ayuda a vivir una vida plena? Alguien a quien cuando tú caigas tú le puedes decir, ¿sabes qué? Pequé, caí. Y que te digan, oh, de nuevo. Sí, de nuevo. Pero que te levante. Una vida plena se vive realmente absteniéndote de aquello que te desestabiliza. Segundo, rindiendo cuentas. Tercera cosa que a los nazareos se les pedía, y era alejarse de los muertos. Miren lo que dice. Y usa bastantes versículos Moisés para señalar esto de los muertos. Dice, si de improviso alguien muere junto a él, junto al nazareo, la consagración de su cabeza quedará anulada. Así que al cabo de 7 días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al 8º día llevará 2 palomas o 2 tórtolas y se las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio y la otra como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día el nazareo, volverá a santificarse la cabeza, consagrando al Señor el tiempo de su nazareato y llevando un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. No se le tomará en cuenta el tiempo anterior porque su consagración quedó anulada. Una de las cosas que eran un rito era que los nazareos tenían que alejarse de cualquier cadáver. Por eso es que el voto nazareo en la gran mayoría de las personas era un voto temporal nomás. Duraba algunos meses, quizás un par de años. ¿Por qué? Porque pensaban, mi mamá muere, mi hermano muere, no podían estar ni siquiera en el funeral. ¿Se entiende? Entonces era algo como, era algo temporal, pero aquí habla de otra cosa. No solamente de un cadáver, sino también alejarte del cinismo, de una fe fría. Porque tú puedes venir a la iglesia, tú y yo podemos venir a la iglesia. Podemos levantar nuestras manos, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. ¿Cierto? ¿Les ha pasado eso alguna vez a alguien que ha venido a la iglesia y hace la movida, pero tu corazón está lejos? Y eso era lo que el Señor se quejaba de Israel y le decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Está lejos. El alejarnos de los muertos, de lo muerto, tiene que ver con una fe viva. Mantener el fuego encendido en tu corazón de la fe. Mantener una pasión por el Señor. ¿Sabes qué? La pasión es como el fuego. El fuego, para mantenerlo, tienes que soplarlo. No lo puedes dejar así nomás. ¿Cuántos necesitan soplar el fuego hoy día? ¿Hay alguien que necesite? Sí. Yo necesito soplar el fuego de mi corazón. Necesito alejarme de los muertos, de la muerte.
Porque yo creo que peor que alguien que no camine con Dios es alguien que conozca a Dios, pero no tenga una pasión en el corazón. Porque tú sabes lo que es bueno y te sientes impedido, impedida. Pero Dios está siempre esperándonos con sus brazos abiertos para renovar ese pacto contigo y conmigo. Alejarme de los muertos. Y eso es algo que tenemos que hacer todos los días. La verdad es que yo no me levanto tan cristiano en la mañana. Mi hija sabe. Hay una sola persona que se levantaba todos los días de su vida cristiano. Se llama Jesús de Nazaret. Todos los demás parece que el espíritu se queda acostado y que uno se levanta. Y necesitamos conectarnos con Dios. Amén. ¿Sí? Jesús era el único que se levantaba cristiano y andaba cristiano todo el día. Nosotros, y ¿saben qué? Y quiero decirles una cosa. Si Jesús, aún Jesús, dice la Biblia que se levantaba muy de mañana a buscar el rostro de su Padre. Después de un día arduo de trabajo, se quedaba en la noche y buscaba el rostro de Dios. Él que se levantaba y se acostaba cristiano, lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Hay un predicador que dice a veces, cuando se nos vuela la paloma y bajan los jotes, necesitamos tomar tiempo, porque esto no es de la noche a la mañana, no se da así como, uy, me pasó algo bueno, me compré un refrigerador nuevo, ya, ahora ando bien con Dios. Estoy pololeando, qué lindo, pero eso no es el gozo de Dios. El gozo de Dios, dice la palabra, es nuestra fortaleza y nosotros tenemos que ocultarnos en esa fortaleza. Amén. Okay. Alejarnos de los muertos. ¿Quién quiere tener una vida plena? ¿Sí? Aquí están las claves. Aquí están las claves. Abstente del vino. Aléjate de aquello que te desestabiliza. Ten la cabeza cubierta. Rinde cuentas. No a Dios nomás, a alguien de carne y hueso. Aléjate de los muertos. Mantén una fe viva. El catecismo de Westminster, que es el catecismo más antiguo del protestantismo, dice así: el fin principal y más noble del hombre es el glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin del hombre. Mira, la plata va y viene. El matrimonio puede andar bien, otro día puede andar mal. Los hijos a veces te agradecen, a veces no te pelan. Pero hay alguien que no cambia. Y es Él. Y Él quiere que, independiente de cómo anden tus circunstancias, puedas vivir una vida plena. Amén. Por último, Números 6:21, otra cosa que hacían los nazareos. Dice, esta ley se aplicará al nazareo que haga un voto. Esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazareato, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. Según la ley del nazareato deberá cumplir el voto que hizo. Miren lo que dice, esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazareato, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. Los nazareos era gente que vivían una vida generosa. Acostumbraban a dar incluso más allá de sus recursos. Se caracterizaban por una vida de entrega, de dar de lo que tenían, una vida generosa.
No sé si a ustedes les ha pasado que se sienten más felices cuando le dan algo a alguien que cuando reciben algo. Es increíble. Es increíble. Les voy a contar algo, pero ni siquiera para glorificarnos. Yo quiero que lo sepan, porque para mí fue muy evidente la primera vez que yo regalé un auto a alguien. Ese auto a mí me lo regalaron. Era un auto que era como un Lada. No sé, los más viejitos se acuerdan de los Lada, ¿no? Eran un bodrio, pero era un auto y andaba para adelante. Y nuestro auto nos lo regalaron y cuando llovía se inundaba el auto, el piso se inundaba. De repente se goteaba, era una cuestión increíble. Pero ¿saben qué? Cuando yo lo recibí fue como wow, o sea, yo no tenía cómo tener un auto donde estábamos viviendo. Y cuando yo lo recibí dije, este auto yo no lo voy a vender, yo lo voy a regalar. Y donde estábamos viviendo en México, de repente llegó un matrimonio chileno, que eran alumnos, con 3 niñas pequeñas. O sea, y lo que significa, para nosotros no teníamos niños en ese tiempo, la Javiera todavía no nacía, pero llegar a un país extranjero con 3 niños pequeños, ¿cuántos extranjeros hay aquí que llegaron con sus niños? ¿Hay alguien? ¿Sí? Ahí está Betsabé, aquí está Jesús. Varios han llegado con niños. ¿Saben lo pesado que es? Porque no tienes cómo moverte y andar con tus niños arriba del transporte público. Tiene que haber sido muy difícil. Entonces, recuerdo que en un momento dado, los papás de Marco Witt vendían su auto muy barato, en realidad. Era un furgón muy barato. Lo vendían a $1,500. Y era, o sea, para mí era una ganga, pero no tenía plata. Entonces hablé con el pastor y le dije, ¿sabe, pastor? Déjeme pagárselo en cuotas. Deme 3 cuotas. Ya, me dijo, ya, pero como quiera, nomás lléveselo y después me lo paga. Y ya, ok. Y llegué con la primera cuota y se enojó. Y me dijo, no se apure, me dijo, quédese tranquilo, ¿quién me trae la plata? Espere un poco. Pero yo quería cumplirle, entonces le pasé la primera cuota. A la segunda, ahí sí que se enojó y me dijo, ¿sabe qué? No vuelva más a pasarme plata por ese auto, ¿me entiende? Así me regaló el auto. Esa fue su forma de regalarme el auto. Me dijo, no me vuelva más a dar plata por ese auto. Ya, bueno, o sea, en el fondo me lo estaba regalando. Y me quedé con el auto. Y cuando yo lo tuve, dije ya. De repente dije, ¿hubo 2 autos? No. Tenía que regalar el otro auto. Eso se lo prometí al Señor. Y fuimos con mi esposa a entregarle el auto a esta familia. Yo nunca voy a olvidar la cara de esas niñas. Cuando llegamos con el auto, ellas abrieron la puerta del auto y empezaron a saltar entre los asientos así, pero felices. Y el matrimonio se sentó así en la cuneta y quedaba así. No lo podían creer. No lo podían creer. ¿Sabes qué? Mirar esos rostros, me acuerdo de eso y todavía digo, más vale dar que recibir. Cuando tú das algo, lo que ves compensa con mucho aquello de lo que tú te desprendes. Por eso la palabra de Dios dice, más vale dar que recibir. Dice que los nazareos daban incluso más allá de sus recursos. ¿Qué quería decir esto? Literalmente en el griego es más allá de lo que la ley exigía. ¿Y qué es lo que exigía la ley? El diezmo. Y eso no ha cambiado hoy día. Cuando tú das de tus diezmos, nosotros decimos estamos dando el diezmo, pero la verdad es que no estamos dando el diezmo, estamos devolviendo a Dios lo que es de Él. Gracias, Martita. Cuando nosotros damos del diezmo, no estamos dando el diezmo, estamos devolviendo a Dios lo que es de Él. Sobre eso damos. Cuando la palabra de Dios dice más vale dar que recibir, no se refiere al diezmo. Cuando habla del diezmo, en Malaquías 3:10 dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Por qué? Porque esa plata es de Él. No es mía, no es tuya, es de Él. Nosotros estamos devolviendo los diezmos a Él.
Y cuando hablamos de generosidad, estamos hablando de esto. Lo que hacían los nazareos era dar más allá de lo que la ley les exigía. ¿Cómo vivir una vida plena? Primero, abstente del vino, abstente de aquello que te desestabiliza y que te aleja de Dios. Mantén tu cabeza cubierta, rinde cuentas a otro. Eso te mantiene a salvo en la vida. Aléjate de los muertos, mantén una fe viva. Y por último, ejercita la generosidad. ¿Cuántos necesitamos consagrarnos a Él? Sí. Esto es la clave para vivir una vida plena, queridos. Si quieres vivir una vida plena, esto. Cuando la Biblia habla, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está. Ahí está. Lo demás será añadido. Ahí está. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar.